Soy Clara, madre de Sofía, una niña de 8 años. Nunca fui supersticiosa, pero lo que vivimos en nuestra casa me cambió para siempre. Todo empezó cuando Sofía me decía que sus muñecas se movían solas. Yo lo atribuía a su imaginación. Seguramente las dejas en un sitio y luego se caen, le decía, pero ella insistía. No, mamá, ellas se mueven cuando yo no miro. Una noche, la encontré dormida en el sofá. Me dijo que no quería dormir en su cuarto porque las muñecas hacían ruidos extraños. Me pareció raro, pero no le di importancia hasta que días después, mientras doblaba su ropa, vi algo que me hizo congelarme. Sus muñecas no estaban donde las había dejado. Las acomodé en la repisa, perfectamente alineadas, y cuando me giré, había una caída boca abajo. Traté de mantener la calma, pero las cosas empeoraron. Sofía despertaba llorando, diciendo que las muñecas cambiaban de posición en la noche. Una vez encontré una en la sala, aunque juraría haberla dejado en su cuarto. Pensé que quizás ella misma la había traído, pero cuando revisé la cámara de seguridad que puso en su habitación, sentí un frío recorrer mi cuerpo. A las 3:12 de la mañana, sin que nadie las tocara, las muñecas en la repisa simplemente se giraron. Desesperada, una noche tomé todas sus muñecas y las tiré al contenedor de la basura. Pero lo peor fue cuando en la mañana siguiente, al abrir su armario, vi una de las muñecas ahí adentro, la misma que había tirado. Las cosas se salieron de control cuando Sofía empezó a hablar dormida. Decía cosas extrañas, frases entrecortadas como: no estoy sola, ella me quiere y tengo que hacerlo. Pensé que solo era una horrible pesadilla, hasta que una noche la encontré parada frente a su ventana, en completo silencio. Sofía, ¿qué haces ahí?, pregunté con el corazón acelerado. Mi hija giró lentamente la cabeza hacia mí, con una expresión vacía y una sonrisa que no era la suya. En sus manos sostenía su muñeca favorita, aquella que yo había tirado a la basura días antes. Ella dice que debo saltar, mamá. Dice que así podré quedarme con ellas para siempre. Corrí y la alejé de la ventana. Sofía empezó a llorar, gritando cosas incoherentes, mientras las muñecas en la habitación se caían solas de los estantes. La saqué de ahí y nos fuimos de la casa esa misma noche. Nos quedamos en casa de mi madre, pero Sofía no volvió a ser la misma. No habla mucho, solo abraza a su muñeca y se pone furiosa si intento quitársela. Desde entonces temo por la vida de mi hija, ya que en otras 2 ocasiones ha intentado saltar desde la terraza de la casa, y a pesar de las prevenciones y mis esfuerzos por recuperar a Sofía, al día de hoy nadie nos ha podido ayudar.